sería la siguiente: filósofo de rango, dínamo humano, riguroso por naturaleza e investigador permanente en problemas de la educación, la ciencia y la filosofía. El día de hoy, el doctor Luis Piscoya Hermosa va a tocar el tema enseñar a pensar sin tutelajes mentales. Recibámoslo pues con un fuerte aplauso. Ya, bien. Lo que pretendía con esta imagen es algo así como ilustrar los múltiples recursos que existen para invitar a lo que usualmente llamamos pensar. No estoy definiendo qué entiendo por esta palabra, estoy asumiendo que la entendemos todos en alguna medida. La entendemos todos, pero ciertamente eso no me exime de que en algún momento de la conferencia yo vaya a tratar de aclarar algo respecto de este concepto. Inicialmente voy a referirme solamente, voy a usar la palabra pensar sin esclarecerla, y voy a señalar que, por ejemplo, esta imagen de un artista holandés que se llama Escher, a mí me interesó mucho porque, pues, por un lado es una obra de arte, pero por otro lado es una especie de paradoja científica. Es una paradoja en relación con el pensamiento científico. En algunas ocasiones me he esforzado en preguntar a las personas, bueno, ¿qué cosa ven ahí? Y en qué medida lo que ven, digamos, puede ser materia de afirmaciones, ¿no?, en relación a lo que ahí ocurre, porque pues es una imagen que presenta un evento de ustedes, un evento que es, como dice Escher, bueno, una especie de caída de agua, una catarata, ¿no?, en una edificación. Pero lo que he preguntado a menudo es, bueno, ¿cuán real es esta representación? ¿O cuán real es lo que se representa? Y entonces en esta imagen, que yo no sé si tengamos las mejores condiciones para verla, ¿no?, lo que ocurre es que, pues, hay una sensación de que el agua sube y cae, ¿no es cierto?, por una especie de canaleta. Pero inmediatamente muchos ingenieros le han dicho, oiga, pero eso está bueno para pintarlo, pero no para la realidad. Porque el agua para subir necesita una energía. Y ahí no es posible ninguna energía porque no se puede aplicar ninguna bomba. Es una canaleta al aire libre. Entonces, eso es un buen cuadro, pero no es o no recoge una situación real. Ahora, en la hipótesis de que el agua no suba y de que la subida fuera solamente una ilusión de perspectiva y se mantuviera el mismo nivel, entonces se produce otro problema. Si el agua no sube, ¿cómo cae? Lo que no sube no puede caer. Considerando que si ustedes toman el punto de partida del agua, es el mismo punto de partida que donde llega el agua cuando cae. Entonces, ciertamente, si no sube, es absurdo que caiga, ¿no? Y si hay diferencia de nivel, es absurdo que suba, ¿no? Vale decir, en un caso contradice las leyes físicas, ¿no?, las leyes de Newton, por decirlo así, que es lo más básico. Y si admitimos que hay el mismo nivel, contradice la geometría básica. O sea, no hay caídas si es que usted no tiene diferencias de niveles. Bien. Escher es conocido como el artista que usa, digamos, lo que podríamos llamar
el dibujo, ¿no?, para, digamos, plantear problemas científicos. Este es solamente uno de los ejemplos. Y lo muestro por otros elementos adicionales. Que cuando, por ejemplo, un ingeniero dice, esa caída es ficticia, o sea, eso no es real, la pregunta es, ¿qué está usando usted como criterio de realidad? ¿Lo que usted ve o lo que usted sabe? Porque el argumento normal es, no puede subir porque, pues, contradice la ley de Newton. Bueno, claramente ahí el criterio de realidad no es lo que el ingeniero ve, sino lo que el ingeniero sabe. O sea, la ley de Newton, que la aprendió en la secundaria y en la universidad. Y con eso lo que quería señalar es que la cultura que recibimos, la cultura científica y de otro tipo que recibimos desde que nos incorporamos en la sociedad, funciona fuertemente como un criterio de realidad, más fuerte que, digamos, lo que usualmente es el ver para creer. Hay un dicho muy antiguo que, bueno, enfatiza los sentidos y dice, bueno, ver para creer. En realidad, la idea es, bueno, yo creo lo que veo. En este caso, el ingeniero no cree lo que ve, sino cree lo que sabe. Y discriminar nuestra vida, en qué medida lo que sabemos pesa sobre nuestra visión de la realidad, es una tarea que hay que comenzarla desde muy temprana edad. Y creo que la educación tiene ahí una función decisiva. Normalmente pensamos que nuestro criterio de realidad definitivo es lo que percibimos, ¿no?, y descartamos la carga, por decirlo así, de la cultura que condiciona lo que percibimos. Creo que, pues, esto sería un buen ejemplo para un constructivista, ¿no? Para un constructivista tipo Vygotsky o tipo Piaget, ¿no? Pues, en el sentido de que nosotros no replicamos la realidad, como pensaban los psicólogos de la que dice la luz, ¿no? O sea, la conciencia como reflejo de la realidad. Nosotros interactuamos con la realidad y la interpretamos, ¿no? Y cada que decimos, por ejemplo, que este cuadro expresa una situación ficticia, lo que estamos es interpretando la realidad, no meramente percibiéndola. Y frecuentemente la interpretación es muy difícil de separar de la percepción. O sea, ¿con qué rapidez, digamos, percibimos y con qué rapidez interpretamos? O lo hacemos frecuentemente simultáneamente. O sea, no hay una frontera precisa entre percibir e interpretar. Una vez que hemos formado nuestra mente de una determinada forma, ¿no?, entonces nuestra relación con el mundo es más una relación de interpretación que de mera percepción o constatación empírica. Bueno, podemos ver otra imagen, ¿no? Acá hay otro motivo para pensar al que no le hemos puesto mucho tiempo los peruanos. Ese es uno de los tantos marcos de Paracas, que lo tomé en una revista nuestra. Estaba como adorno en la revista del banco. Si ustedes examinan esto con detalle, hay una gran cantidad de regularidades y repeticiones. No voy a describir cada cuadrito porque ciertamente la vista es mucho más rápida y también el criterio de cada uno de ustedes. Pero si ustedes examinan, acá no parece que haya, digamos, por decirlo así, un desorden,
sino más bien para él tuviera reglas de composición. Reglas de composición que permiten que unas relativas se complementen con otras, ¿no? Y que un mismo signo aparezca asociado a otro, digamos, yo en mi geografía, un mismo rasgo, una misma imagen, ¿no? Aparezca asociada a otras, con una cierta simetría. Bien, pues por ahora los peruanos no podemos afirmar enfáticamente que nuestros antepasados tuvieron escritura. Pero ¿cuánto tiempo le hemos puesto a esto? ¿Cuántos investigadores peruanos se han dedicado al desciframiento de estos posibles mensajes del pasado? En realidad creo que muy pocos. Y los pocos que mencionamos, los vemos en la bibliografía, son extranjeros. El último lo vi en el suplemento del comercio. Era profesor de la Universidad de Harvard. El otro, que era profesor de San Marcos, era italiano, ¿no? El conde radical, que estudiaba doctrina. En una palabra, digamos que tenemos muchos desafíos para nuestras universidades, para ejercitar el pensar, ¿no? En términos de interpretar, pero creo que no nos ha interesado mucho, ¿no? Y pues podríamos revalorar eso. Ciertamente, esto también es obviamente una expresión de arte. Y nos está poniendo, digamos, en alerta de que el pensar del mundo científico no es tampoco independiente del arte. No es como a veces se piensa, bueno, es la facultad de arte, son los artistas, y por aquí están los filósofos, etc. Que a veces, digamos, se ven a distancia con los ingenieros, etc. Pero realmente es posible integrar muchos aspectos, ¿no? Y la filología ayuda a articular, a integrar, a crear mayores canales de comunicación. Creo que un valor importante de la filología, de la filología, es justamente articular, ¿no? Crear puentes entre las diversas áreas del conocimiento, entre las diversas culturas. Veamos lo que dice. Acá hay otra obra de arte de Escher. Y entonces, cuando uno le pregunta al auditorio, ¿y qué cosa hay ahí? Parece una especie de ambiente ficticio, porque contradice las leyes físicas. Hay gente que está caminando sobre la pared, ¿no? Verticalmente, o hay gente que está caminando por abajo de las gradas. Me parece que Escher le puso a esto un título algo así como relatividad. Bien, pero si ustedes se imaginan cómo están caminando las personas en la estación internacional que tiene la Unión Soviética y los Estados Unidos, caminan así. Porque están en un estado de ingravidez y para caminar necesitan zapatos magnéticos. Entonces, eso que parece ficticio, ¿no? Es en cierto nivel muy real. Lo que significa que necesitamos frecuentemente la imaginación, no para desbordar la realidad, sino para entender la realidad. No tenemos el tiempo suficiente, porque además no es la situación del Congreso, pero en algunos seminarios que hice me tomé tiempo. Pues el auditorio formado con ciencia y tecnología, frecuentemente ingenieros, veía eso como una ficción. Y en realidad es parcialmente una ficción, porque no contradice las leyes físicas de una estación internacional que en este momento existe y bueno, que ya tiene más de una decena de años.
y que además es compatible totalmente, no solo con la física relativista, sino principalmente con la mecánica clásica, la mecánica química. Y pone de manifiesto que realmente pensar en muchos casos es imaginar. O sea, si el pensar no está acompañado de capacidad para imaginar, de ponerse en mundos posibles, como decía Leibniz, ¿no? O como decía ya Raimundo Lully, entonces puede ser muy estrecho o muy limitado el alcance del pensar. Y ciertamente, en el primer Wittgenstein del Tratado Lógico-Filosófico, ¿no? ¿Cuál es el valor de las tablas de verdad y de los arreglos que se hacen? No son los palotes que se hacen en un libro de lógica o una ejercicio de lógica en el que no se comprenden los conceptos. Son los mundos posibles según Wittgenstein. Es el espacio lógico, que no se refiere a lo que ocurre, sino a lo que es posible que ocurra. Y lo que es posible que ocurra, pues puede no ser real ahora, pero puede ser real en 5 años, o puede ser real en un espacio que no conocemos. De este modo, esta imagen de Escher creo que también podría dar lugar a una conversación y a un diálogo muy productivo, ¿no? En, digamos, no solo un aula de secundaria, sino en aulas universitarias, y tanto de gente, de estudiantes de humanidades, como gentes de ciencia y tecnología. Bueno, esta imagen no hay mucho tiempo para darle, pero pretende, es un collage que alguien ha hecho de la música electrónica, ¿no? Incrustada, digamos, en robots, ¿no? Y de los mensajes del pasado a través de la piedra de Rosetta y la nieta. El señor que ven ahí era un director de orquesta de Corea, NAM, ¿no? Ahora hay muchos grupos, especialmente en Europa y en Inglaterra, ¿no? Que justamente tocan una música, ¿no? Que llaman electrónica, ¿no? Y que pues pretende representar un mundo exótico totalmente, ¿no? Y pues ese mundo es un mundo NAM, ¿no es cierto? Pero algunos le han bautizado como Doble NAM, que es como usan las orquestas de música electrónica, por ejemplo, que también hay en España, ¿no? Y particularmente estaba viendo anoche en internet en Barcelona. Ahora, ¿por qué he tomado esto? ¿No? Por lo siguiente.